ha habido una reunión, como ya bien lo saben, de conferencia de la Cámara, que es el órgano máximo porque integra a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política. Hoy fue un análisis general de lo que implica este reglamento. Prácticamente se analizaron todos los capítulos, todos los artículos, se hicieron comentarios de los coordinadores, estuvo presente la propia Comisión de Reglamentos, Régimen y Prácticas Parlamentarias. Y también ahí se tomó en consideración que de las 89 reservas que hay, ellos darán audiencia a los reservistas, a los diputados reservistas que estarán discutiendo el día de mañana y que estarán desahogando en una reunión para la cual se han integrado los vicecoordinadores y las demás instancias. Esta es la primera etapa que podemos hablar del reglamento. Tanto como decir que en este momento no hay sanciones, nadie puede decir eso, porque lo que va a decidir la Cámara es un reglamento integral. Y lo que diríamos desde la bancada de Acción Nacional, si un reglamento o un instrumento jurídico no tiene dientes, no tiene forma de obligar a que se tome el orden, a que se cumpla con la normatividad interna en el propio Pleno, pues es difícil de cumplir, es letra muerta. Había algunos argumentos que se planteaban ahí que decían es que somos pares, y además ese argumento también salió en el Pleno de la Cámara, en la sesión de ayer. Somos pares y no nos podemos sancionar entre pares. Momento, para eso existe una mesa directiva que tiene facultades, que es un órgano superior, que es colegiado, en el cual los 500 diputados cedemos nuestro derecho para que se coordine el trabajo de la Cámara. Y entonces sí se planteó que se busque el mecanismo, no sabemos si serán llamadas sanciones, pero tendrá que haber métodos de corrección y de determinación para que se cumpla. Está en el reglamento nuevo la propuesta de que el presidente pueda pedir que se guarde silencio, que se llame al orden, que se sienten en su curul los diputados y que permitan continuar la sesión. Pero lo que nosotros, al menos en la bancada del PAN, coincidimos es que si no tiene elementos de fuerza para que pueda hacer cumplir la petición que hace, esto será, como se dice en un término muy coloquial y llano, un llamado a misa, y algunos lo cumplirán y otros no. De tal manera que sí se estudiará que existan estos mecanismos. No aceptaremos el argumento de que no nos podemos sancionar nosotros, por supuesto que sí. Yo no podría sancionar a otro diputado porque no es mi facultad. Un coordinador quizá tampoco lo haría, salvo en el tema interno del grupo, pero la mesa directiva sí, por un órgano colegiado. Y habrá que pensar, esto no se discutió, pero habrá que pensar. Si quieren una comisión de orden, de honor y justicia que tome sanciones y determine, también lo pensamos. Pero con lo que está ahora, sí se habla del tema que se requieren mayores mecanismos para que no se abuse, se evite la sesión, se interrumpan las sesiones, y lo que queremos son trabajos. Hay un tema central y yo creo que ese es el punto que les queremos transmitir. El acuerdo transitó en que este trabajo tiene que quedar para que más allá, a más tardar al final de la segunda semana del mes de febrero o de la segunda quincena del mes de febrero, el reglamento esté ya aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados. En este momento no era una reunión deliberativa de acuerdo para decir cambiemos el artículo tal o pongámosle esto. Esa es la sesión que tendrá que hacer la propia comisión y a la cual tendremos que respetar su propio ejercicio interno. Esta sesión sirvió para expresar en qué puntos las bancadas no están de acuerdo, en qué puntos las bancadas consideran que debe de haber ajustes, en qué puntos sobre la marcha de lo que hemos venido ya discutiendo en estas dos sesiones anteriores tenemos que meter mano. En los tiempos de la presentación de las iniciativas y los puntos de acuerdo, en el tema de a la hora de pedir la palabra, en los temas de la agenda política, en los temas de la inscripción de puntos de urgente y obvia resolución, en la preocupación de las sanciones a aquel que interrumpa el pleno. En fin, se discutieron en general. Mañana se discutirán las reservas y se convocará una nueva reunión que será un tercer paso para en definitiva en conferencia, y dado que esta comisión tiene facultad directa también de hacer iniciativa, los puntos que acuerden presentarlos al pleno más tardar en la segunda quincena de febrero. Bueno, el tema es mucho mayor, el tema no es una manta, porque a lo mejor puede ser una manta de amor y paz y creo que todo el mundo estaríamos muy contentos y la celebraríamos. No es una manta en sí, no es una lona en sí. El tema es, por medio de lonas o por medio gráfico o incluso por medio del uso de la palabra sin mayores demandas, es interrumpir la sesión, es agredir a otros diputados,
es afectar el derecho de terceros e incluso a otros poderes, eso tiene que estar normado. No es el hecho de la manta, porque puede haber a lo mejor una reunión pacífica y expresar que eso se ha discutido y en eso coincidimos. Es más, pues aquí le vamos a negar el derecho de que se usa la tribuna y puede exponerlos mediante PowerPoint o mediante otro método mucho más claro lo que pretende, pues bienvenido. El problema es que este tipo de denostaciones se hacen para agredir, para ofender, para calumniar. Y eso altera la sesión porque hay grupos parlamentarios o diputados que no aceptan. Se caldean los ánimos, vienen los desasosiegos y pagamos todos, pagamos los que queremos trabajar, pagamos los mexicanos con sus impuestos, porque finalmente todo esto, los medios se mueven, el trabajo de la Cámara se mueve, el ejercicio parlamentario está, pero basta que 1, 2, 3, 4 personas interrumpan la sesión para que se venga abajo. No es el mecanismo, tiene que haber una sanción, tiene que haber un llamado más fuerte. Tiene que ser de manera o económica o alguna sanción respecto del cargo y en un tema muy grave, inclusive puede parecer a lo mejor muy pretencioso, inclusive que pueda perder el cargo mediante el desafuero. Si nosotros no buscamos esos mecanismos, difícilmente estaremos viendo un Congreso en otro sentido. De veras es un cansancio enorme, ustedes lo conocen, los ciudadanos dicen ya basta, y lo peor del caso es que agarran parejo. No distinguen entre azules, tricolores, amarillos. Para ellos los diputados son unos payasos de circo que vienen y hacen show, que no trabajan, que se la pasan durmiendo. Y la verdad que eso es muy injusto porque hay muchos que sí trabajan, que sí se esfuerzan, que vienen. Y eso es lo que no tenemos que permitir. El reglamento tiene que ser parejo, de tal manera que no es el asunto de poner o no una manta. Y las reacciones, ustedes las conocen dentro, es finalmente tener 500 expresiones del país, que como en cualquier circunstancia de personas cuando se exacerban los ánimos o se caldean, es justo lo que queremos evitar, que no se caldeen, que no se exacerben, que no haya reacciones, de tal manera que no justificamos ni a unos ni a otros. El reglamento tiene que ser parejo, pero si hay una pretensión de reventar las sesiones, tiene que haber una sanción. Tiene que haber una sanción absolutamente para cualquier diputado que no cumpla la norma, y en ese sentido se le tendrá que hacer un llamado de sanción. En el caso es, cúmplase la norma y le corresponde a la mesa directiva determinar si hay una sanción para uno u otro o los dos diputados. Bueno, lo que el PAN está proponiendo es que el reglamento sea íntegro, que tenga perfectamente clarificadas las conductas, que tenga clarificadas las facultades, pero que haya herramientas para cumplir esas facultades, porque si no, entonces no se va a cumplir. Ciertamente en este momento, decía yo hace un momento, no es una reunión definitoria de cómo quedará el reglamento. Se versaron todos los temas que nos preocupan. Mañana habrá una sesión de la comisión donde tendrán más detalle y desahogarán las 89 reservas. Conforme a las reservas desahogadas, a lo que hoy plantearon los coordinadores, van a integrar un documento final para en una reunión posterior revisarlo en conferencia, tomar un acuerdo en conferencia y con las facultades de esta comisión presentar en definitiva la propuesta de reglamento, de tal manera que son 2 o 3 etapas que había que cubrir. Lo más importante es que se ha tomado el acuerdo, que a más tardar en la segunda quincena de febrero este tema salga en el pleno de la Cámara de Diputados. Pero por supuesto que tenemos reglamento, porque es un solo transitorio el que limita qué temas están acotados, pero todo lo demás sigue funcionando. Y si hay una parte del reglamento que no funciona, para eso está la ley orgánica, está la Constitución, y en el último de los casos, hablando en términos de derecho, los principios generales del derecho. Bueno, como sucede en cualquier sanción, en cualquier materia, cuando hay conductas reiteradas, cuando hay acciones ya permanentes que llevan como un fin querer afectar, dañar o demás, en esos casos puede hacerse, pero es un tema que tendrá que discutirse. Es decir, tampoco es un tema de que ya alguien mañana hizo una manifestación y se va, por supuesto que no, pero si cada sesión, si cada 2 sesiones, si cada tiempo, es decir, ¿qué tendríamos que pensar? ¿En tener un manifestódromo? ¿O cuál es el sentido de las cosas? Porque la tribuna hacen uso y el derecho todo el mundo. Se quejan de que no hay libertad de expresión, se quejan de que se limitan, pero muchos de los que se quejan de eso son los que más suben, los que más participan, los que más están. En fin, es un tema que hay que discutirlo más a fondo, pero sí habría que tener un bagaje muy amplio de herramientas para hacer valer las determinaciones de los órganos de Cámara, desde los más extremos hasta la pérdida del cargo, hasta algunos otros que tengan que ver en carácter económico, amonestaciones, llamadas de atención, suspensiones, en fin. Eso es parte de pensar en una Cámara de Diputados moderna, que se aplica al trabajo y que está en una democracia que está creciendo. También es un proceso que hay que ir practicando en los hechos,
y que nos da nuevas luces. Es un reglamento totalmente nuevo, es decir, había costumbres de un reglamento que data de décadas atrás, del siglo pasado, que de alguna manera en lo que implementamos uno nuevo permite ir explorando, ir valorando, ir determinando si verdaderamente funciona. Digamos que es de otra naturaleza, es un esquema orgánico en el que permite pulsarlo con la realidad, y si no funciona y no nos ayuda a cumplir los objetivos, que es mayor eficiencia, eficacia, trabajo legislativo, participación de los diputados, que las comisiones funcionen, y en su caso, porque esto lo demandan todos los ciudadanos, que se sancione al que no cumpla, pues sí requiere que se vaya haciendo sobre la marcha. Es decir, en materia legislativa no hay productos terminados, y mucho menos en el asunto con una Cámara tan plural y tan difícil en su propio manejo.